Y ahora está aquí en nuestros estudios el renunciante congresista a la bancada de Fuerza Popular, Francesco Petrosi. Bienvenido, Francesco, gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Beto, a ti las gracias. Tenemos que empezar hablando de este caso, que es el caso que a todos nos indigna y nos preocupa. Te escuché decir más temprano en el programa de Mávila Huertas que tú estabas harto de la lentitud con que se había tomado este tema, ¿no? Que había una cierta displicencia, una cierta contemplación alrededor de este caso, y la prueba es que pasaron 100 o más de 100 días desde que asistimos al escándalo de los audios. Sí lo sentí así. Ahora que ves el desenlace, ¿qué autocrítica podrías hacer como miembro del Poder Legislativo? Primero, aclararle a la gente que nosotros hemos tardado, pero hemos hecho nuestro trabajo. Segundo, decirles que el Estado peruano está reaccionando de manera muy eficiente a lo que ha pasado, ¿no? El señor PPK tuvo más de un año para traer a Toledo, no lo trajo, ¿no? Ahora tenemos en Palacio una persona que se ha puesto como meta traer a este hombre al Perú. Tengo y que interrumpirte de manera casi grosera, dime. porque estamos enlazados con Keiko Fujimori, que al parecer está empezando una conferencia de prensa. Ya. Te pido una interrupción. Por supuesto. Adelante, por favor. Muy graves que están ocurriendo contra mí y contra personas vinculadas al Partido de Fuerza Popular. Hace unos instantes, la segunda sala de apelaciones nacional acaba de enmendarle la plana por segunda vez al juez Carhuancho, que frente a la solicitud del fiscal Domingo Pérez había detenido irregularmente a 4 personas hace 3 días. Esta sala ha anulado esta decisión. Sin embargo, hoy nos damos con otra sorpresa. En un intento irracional, vemos que el contubernio del fiscal Domingo Pérez con el juez Carhuancho busca, como lo he dicho, irracionalmente, como no hay lugar, mandarme a prisión. Hoy entendemos que se ha formalizado la investigación, pero sin ningún escrúpulo nuevamente se quiere violar el debido proceso. Y les advierto por qué. Cuando se formalizó la investigación y se hace la solicitud de prisión preventiva, un minuto de acción y se hace la solicitud de prisión preventiva, un minuto después, mi defensa, la doctora Juliana Loza, debidamente sustentada, sobre todo después de que se comprobó que en la detención preliminar ilegal contra mi persona y otros 19 dirigentes y personas vinculadas al partido, anularon la sentencia porque no hubo motivación y porque se demostró en un cuadro que el juez Carhuancho había copiado y pegado en su resolución parte del requerimiento fiscal. Lo que corresponde ahora es primero resolver la recusación, pero sorprendentemente y de manera ilegal, y ahora lo va a explicar la doctora Juliana Loza, estarían citando para el día domingo a una audiencia para analizar y resolver el pedido de prisión preventiva, sin haber analizado previamente como corresponde esta solicitud de recusación. Esto es una
falta gravísima al debido proceso. Vamos a hacer las denuncias correspondientes a diferentes autoridades, a la Defensoría del Pueblo. Invoco al defensor a que se pronuncie. Hago un llamado a los diferentes partidos políticos, porque hoy está ocurriendo contra Fuerza Popular. Más adelante podrán ocurrir este tipo de atropellos legales contra otros partidos políticos. Hago un llamado a la comunidad internacional también a pronunciarse. Nosotros vamos a levantar nuestra voz. No vamos a permitir este tipo de persecución política con el objetivo de debilitar y destruir a Fuerza Popular. Como lo dije en el momento en que salí en libertad, este proceso que ha sido muy duro para mi familia, sin embargo, también he resaltado la parte positiva de poder lograr este reencuentro. Y en la parte política, aunque busquen debilitarnos, eso no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir firmes en nuestra defensa legal y también en nuestro trabajo político. Me gustaría ahora que la doctora Juliana Loza pudiera hacer algunas precisiones adicionales de que otros atropellos y arbitrariedades están ocurriendo contra nuestro partido. En efecto, el día de hoy, minutos antes de las 4 de la Bien, tarde... han sido las palabras de Keiko Fujimori ante el nuevo pedido de prisión, esta vez prisión preventiva, por 36 meses, nada menos. Esa es la solicitud que se ha hecho. Y se le cita el día domingo, que es algo por lo menos inusual, ¿no? También hay que anunciar que las personas de Ana Vega, Pierre Figari y las demás que fueron detenidas luego de Keiko Fujimori también han sido puestas en libertad hace cuestión de minutos por las mismas razones, por falta de motivación, es lo que ha dicho la sala. Bien, seguimos conversando con el congresista Francesco Petrosi y que te había pedido una reflexión desde el Congreso respecto al caso Inostroza, porque claramente para todos este señor se paseó durante un centenar de días y nadie hizo nada. Hubo que esperar a que se fugue para que la Fiscalía, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, para que todos se dieran cuenta que este señor no podía escaparse así. Pero ¿a quién tenemos en la frontera? Los tres chiflados. ¿Cómo es posible que se escape un criminal de esa manera por Tumbes? Eso es lo que yo no entiendo. Pero lo que menos entiendo es que algunas personas quieran echarle la culpa de esto también al Congreso, porque ahora el Congreso es el receptor de culpas del país y no está bien. Lo que pasa es que en un primer momento, Francesco, el Congreso tenía que acusar, y eso lo sabe claro, por procedimiento, y se demoraron la vida en hubo citarlo. Mucha reflexividad. Yo y no solo por parte de Fuerza Popular. Yo creo que hubo una complicidad. Y no solo por parte de Fuerza Popular. Hubo varias voces en el Congreso que no actuaron, y quisiera, Betito, no decir nombres, que no actuaron con la celeridad con la que se tenía que haber tomado ese caso. Ese señor ya tendría que estar, ¿no?, con una orden de quitarle el pasaporte para no poder cruzar fronteras. Tendría que estar aquí, tendría que estar en Piedras Gordas, no en un penal 5 estrellas de Europa. Por supuesto. Pero eso lo hemos hecho posible eso todos. Lo pensaba yo hoy cuando vi la noticia de que está preso en Madrid. Sí, claro. Cuando vengas acá y te metan acá, ahí vas a saber lo que hiciste y vas a pagar por lo que hiciste. Pero el problema es que eso puede tardar meses o más, ¿no? Porque ya ha colocado una solicitud de asilo y desafortunadamente las señales que llegan de acá podrían hacerlo parecer un perseguido, cosa que obviamente no es. No, ni va a pasar tampoco. Mira, la suerte porque Dios existe es que ha llegado a España, que es un país que tiene una relación importantísima con el Perú, no solamente cultural, comercial y diplomática. Es un país con el que podemos dialogar. Si este señor se hubiera fugado a Suecia, seguramente los suecos creerían que aquí en el Perú, ¿no?, castigamos lo que no se tiene que castigar y le darían asilo. España no le va a dar asilo político a este criminal.
Pedro Sánchez ya llamó al presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra le ha contado él mismo quién es César Inostroza y qué ha hecho. Entonces yo creo que las posibilidades con España son grandes de que esto funcione. ¿Que va a demorar? Por supuesto. La vía diplomática es una vía que tiene sus órdenes, ¿no? Ayer en su explicación al Congreso, el premier Villanueva dijo que tenían conocimiento de la fuga de Inostroza desde el día 7. Lo repitió varias veces, dijo la certeza, la confirmación y dijo varias veces 7, como en la Biblia. 7 veces 7. Y luego hoy el presidente dijo no, lo que él quiso decir fue 17. Se equivocó. ¿A quién le crees? ¿A Villanueva o a Vizcarra? Bueno, lo que yo crea es irrelevante. Lo que sí quiero No señalar... es irrelevante porque eres el entrevistado. Pero lo que quiero señalar es esto, que cualquier sujeto, cualquier ser humano es sujeto de error. Si se equivocó Villanueva no lo vamos a crucificar porque se equivocó. No, el problema no es que se equivoque. Es que no hayan estado de acuerdo. El problema es que el premier piense que por la gobernabilidad, entre comillas, hay que mantener oculto un hecho de semejante gravedad. Si la prensa no lo hubiera dicho, de repente hasta ahora no nos hubiéramos enterado. Bueno, es que ahora con Internet y con las posibilidades de comunicaciones que hay, tú no puedes ocultarle nada a nadie. Ni puedes engañar a nadie tampoco contándole que has hecho una cosa que no has hecho, ¿no? Entonces esto nos ha mejorado la vida a todos. Pero han pasado 11 días, Francesco, que estábamos absolutamente ignorantes de lo que pasaba. Sí. Él se ha fugado el día de las elecciones municipales. Es un tema de... Por más internet que haya. Es un tema 11 días, no nos de enteramos mucha de reflexión. nada. Es un tema de mucha reflexión por la que los señores del Poder Ejecutivo nos deben celeridad en que este criminal regrese al Perú. Nos la deben. Nos vamos a quedar tranquilos, vamos a colaborar con ellos, estoy hablando a título personal, pero sí vamos a exigir de manera diaria que no se abandone este caso ni que se descuide este caso, porque es vital para que el peruano vuelva a creer en sus instituciones, que esta persona vaya a prisión aquí, donde ha robado, donde ha coimeado, donde ha engañado, donde ha subestimado violaciones. Donde ha vendido sentencias. Así es. ¿Qué reflexión te merece las palabras de Keiko Fujimori, tu ex lideresa? A partir de hoy es tu ex lideresa. Bueno, primero repetir lo que me decían los hermanos maristas aquí, porque aquí era la sección infantil del Marista San Isidro. Este canal era un colegio antes. Era el Marista San Isidro, sí, pues. Todavía están ahí las losetas del patio sevillano. No es bien nacido quien no es agradecido. Yo llegué al Congreso de la mano de un proyecto en el que creía, con unos pocos miles de votos, gracias al arrastre de una lideresa que tenía el potencial de haber llegado a ser presidenta de la República. Tenía, ya no lo tiene. Yo sinceramente no lo creo. Está muy distorsionado todo. ¿Qué perdió? ¿En qué momento perdió la magia? Ha perdido la magia en el momento que perdió la alegría de vivir. En el momento que no pudo ser ella quien tome sus propias decisiones, en el momento que escuchó a personas que no tenía que haber escuchado. ¿Ana Bebe Pierre Figari? Entre otros, ¿no? Pero efectivamente, personas que no tenían ninguna preparación que los autorizara para ser consejeros políticos de nadie. De nadie. Porque tú para ser consejero político tienes que ser mínimo politólogo de universidad, para que un político merezca, ¿no? O para que tú merezcas que un político te escuche. Tú no puedes ser un improvisado que porque se te ocurre decides que hay que estar en modo destrucción y que hay que bloquear y que hay que contraatacar y que el enemigo... No, en política no hay enemigos, Beto, hay adversarios. Pero la política peruana es una guerra sangrienta. Pues nosotros vamos a seguir creyendo en que esto se puede solucionar y en que esta guerra sangrienta se puede convertir en consenso. Tú has dicho que una de las razones que te decepcionaron, te escuché con atención, es que tú llegabas al Congreso para hacer leyes en favor de la educación, de la cultura, del desarrollo de la gente, y que te encontraste ante un escenario en el cual solamente había que pelear. En el cual mi tema era completamente irrelevante, en el que yo consiguiera que se trataran mis proyectos, que yo consiguiera que se agendaran, que se trataran en bancada,
que yo pudiera decir mi manera de ver las cosas, de pensar, mi manera de ver al país, a un país en el que todos somos iguales y tenemos el derecho de ser y de existir tal como somos, sin maquillajes. Entonces eso me frustró y me viene frustrando por casi 3 años. Para no irnos del tema de la pregunta, yo A ver. me había referido a Ana Vega y a Per Figari, que acaban de ser puestos en libertad. Y tú dices que ellos le quitaron la alegría de vivir, que Keiko dejó de ser la persona de la que tú te hiciste amigo. Pero tú puedes... Pero escuchar déjame una cosa. terminar A ver, la pregunta. perdón. ¿Tú crees que estas dos personas llegaron a tener tanta influencia sobre Keiko que llegaron a manejarla, la secuestraron, le hicieron un lavado cerebral? Bueno, calcula cuánta influencia puede tener alguien en una hermana mía que me saca del Congreso. Yo no puedo pensar que una de mis hermanas pudiera hacerme eso a mí. Estás No hay hablando forma. obviamente de Kenji. No hay forma. ¿O tú crees que un hermano le puede hacer eso a otro hermano? Y tú me pides a mí que yo crea hoy día en esos abrazos y esas hemos amistado que le han costado al Perú leyes, hambre, pobreza, falta de salud. La Y pelea que de- yo crea en la esa pelea de y Kenji que yo Keiko. crea en ese amistad y que lo respete. O sea, nosotros tenemos un partido político para los juegos y los diferentes humores de dos hermanos o para servir al pueblo del Perú. Bueno, podríamos preguntarnos también si tenemos un país para eso, porque el país ha estado entre dos fuegos durante mucho tiempo, gracias a esas rencillas. Yo, mi querido Beto, he llegado hasta el punto que voy a aguantar. A partir de ahora cuál voy fue a la legislar. gota que rebalsó el vaso? Porque han pasado tantas cosas que tú has resistido en silencio y de pronto hoy decidiste ya no más. ¿Cuál ha sido esa gota que rebalsó todo? En julio se nos ordenó que enseñáramos nuestro voto para la mesa a una Cámara. Sí, claro. Y yo le dije a mi compañera de banca, a quien quiero muchísimo, y pienso que está muy equivocada y le deseo la mejor de las suertes. ¿Quién? Mi compañera de banca. Pero, Se siente al costado mío. cuéntanos quién es, pues. No sabemos de quién estás hablando. Úrsula Letona. Ah, ok. Le dije, yo también tengo que hacer eso. ¿No confían en mí? Sí confiamos, pero es una orden. Y yo fui con este mismo terno. Hice el papelito de enseñar mi voto a la Cámara. Y tú no le puedes papelón, pedir... querrás decir. Así es, el papelón. Y tú no le puedes pedir a un hombre de 56 años, ¿no?, que te enseñe lo que va a meter en una ánfora. Tú cuando un hombre de mi edad, y si me conoces un poco, te dice lo que va a votar, no tienes que pedirles pruebas. Ese día fue para mí el día de la decisión que me ha costado mucho tomar, porque la lealtad, la lealtad es un tema bien fuerte en mí. ¿Y cómo te Pero- sentiste con todo el tema de la vacancia, con todo el tema de los mamanivideos y la posterior renuncia de PPK? Yo fue el voté papel- por la vacancia de PPK. Pero ¿cuál fue el papel que te tocó jugar dentro El papel de, que me de- tocó de jugar este fue, ajedrez? el papel que me tocó jugar fue el papel de darle la razón a los 30 y tantos millones de peruanos y no a una persona que sí que nos hizo algunas cosas muy importantes en el país, nos libró de este grupo criminal espantoso, terrorista, pero era uno al que había que salvar contra 30 millones que necesitan que se les ponga gas, que necesitan hospitales, que necesitan comer, y era proteger un presidente que yo estoy convencido que él cree que nunca cometió un crimen por sus lobbies. Y el lobby no es un crimen, el lobby es un crimen cuando está sentado en un sillón político. Entonces yo no podía avalar esto, por eso voté a favor de la vacancia. Y pienso que hice lo que tenía que hacer. ¿Se produjo o no se produjo el canje de favores con PPK? ¿Me preguntas mi opinión? Sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. No soy testigo de que sí.
Pero yo pienso que sí. Que las llamadas y los cubileteos iban a mí iban nunca me llamó nadie a ofrecerme nada. Nunca me llamó, ni me llamaron de Palacio, ni me llamó Kenji a ofrecerme nada, nunca. Lo único que me dijo Kenji, me dijo Pancho, me dijo es la libertad de mi viejo. Y yo le dije sí, y es el bienestar de 30 millones de peruanos. Y es sacar a un presidente corrupto. Y tomé mi decisión. Quiero preguntarte algo que seguramente me habrías respondido diplomáticamente si siguieras siendo parte de la bancada, y estoy seguro que hoy estás en condiciones de responder con libertad, con esta libertad que estás estrenando esta noche. Pero que no sea libertinaje, Betito, porque hay que ser también en la vida respetuoso. No va a ser libertinaje, no te preocupes. Tú eres un hombre culto, eres un hombre ilustrado, eres un hombre viajado, eres un hombre que ha vivido en Europa, eres un cantante de ópera. ¿Cómo te sentías compartiendo la bancada con personajes como Yesenia Ponce, Ananculí y demás hierbas? Bravo. Bravo, pero no el bravo del bis de la ópera. No el bravo que recibía yo en el teatro, no. Bravo. ¿Ese es el adjetivo que has elegido? Bravo. Difícil. ¿Deprimente? No, mira. ¿Desolador? A ver. ¿Patético? No seamos no seamos tampoco malvados. No soy malvado, pero tú me acabas de decir que una persona para asesorar a un político tiene que ser mínimamente un politólogo. Difícil. Y tú compartías la bancada con personas que no acabaron la primaria. Difícil. Y que se pasaron los años tratando de estafarnos, diciendo que habían tenido compañeros fantasmas y profesores que no existían. Entonces, ahora lo que yo quisiera ¿quién es el que tiene que haber pasado por la universidad? ¿El asesor o el congresista? Por supuesto, evidentemente que también el político. Desgraciadamente no es un requisito. No es un requisito. Pero la pregunta del millón es ¿por qué mintieron para ocupar un cargo que no pide requisitos académicos? Yo, por ejemplo, soy músico, ¿no? Y tengo una carrera larga en el escenario. Y como tuve suerte y empecé a cantar joven, nunca saqué el diploma del conservatorio. No estoy graduado, pero mi carrera avala mis estudios. Y cuando tuve que llenar el formulario y me preguntaban, ¿estudios terminados? Puse no. ¿Diplomas? No. ¿Cuál era la diferencia? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué mentir sin necesidad? Yo creo que esa es la pregunta del medio millón. La pregunta del millón, ¿sabes cuál es? ¿Por qué Keiko Fujimori necesita a esas personas en el Congreso? De todas las personas que puede escoger, ¿no? De todas las personas que podrían ir a representarnos al Congreso. Eso es muy fácil. Van personas ignorantes, lavadores de dinero, lavadores de oro ilegal, ¿no? Dueños de grifos clandestinos. Beto querido. O sea, ¿por qué escogemos dentro de lo peor? A Explícame personas eso. pensantes. Es tu bancada. A personas pensantes, tú no les puedes dar órdenes de no pensar. Porque llegado un momento reventarán y reaccionarán. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero entonces, ¿cuál es el requisito para ser parte de la lista? O sea, ¿por qué tenemos estos fanáticos religiosos? Esta así llamada colegiatura, este voto colegiado, este acuerdo de bancada. Personas, mira, los apristas, ¿no? Que son todo lo que tú quieras decir, pero que son extraordinarios políticos, tienen unos boches entre ellos que se mandan al cacho cuando no están de acuerdo y prevalece la opinión de cada uno independientemente. Eso también es política. Esa es la política que a mí me gusta, donde los seres pensantes debaten, discuten. Háblame de Becerril. ¿Lo blindaron o no lo blindaron? Yo quisiera, querido Beto, no hablar de la persona que tú me estás mencionando. No vale, pues no vale dejar en blanco la respuesta. Yo te suplico que no... Puedes equivocarte, pero no puedes dejarla en blanco. Es que yo he tenido una relación muy difícil siempre con el señor que has mencionado. ¿Por qué? Porque él era un señor de consignas y que me daba consignas a mí que eran prácticamente órdenes que tú comprenderás que viniendo de quien venían... Era de risa, pues. Era como que Groucho Marx me diera a mí una orden. Uh-huh. No. Con todo el cariño que le demos a Groucho Marx, ¿no?
cariño, admiración a un Claro. genio, Además- faltándole el respeto a Groucho Marx. Además de una frase que debería poderse poner en una placa de bronce en el Congreso. Estos son mis principios, pero si no le gustan, también tengo otros. Exacto. ¿No? Qué buena, Ujú. excelente. Pero ese nivel, ¿no? O sea, que una persona de ese nivel intelectual, cultural, te dé una orden y que tú preguntes por qué y que no se te diga. Esto es así porque es así. No. Revélame otro misterio. ¿Por qué hay tantos fanáticos religiosos en la bancada? En la bancada hay fanáticos religiosos, Sí, porque claro esos que los fanáticos hay. religiosos Claro que los hay. representan miles de votos, miles. Pero el Congreso no es una iglesia, Francesco. No, pues, ni el Estado debe serlo tampoco. El Estado debe ser un Estado donde donde la libertad de credo sea absolutamente amplia. El Estado debe ser un Estado laico. El Estado debe ser un Estado que proteja el derecho de la gente a creer en lo que la gente decida. Porque, ok, uno puede entender esta predilección por enviar pastores al Congreso, pero últimamente nos mandan a las ovejas, ¿no? Nos mandan al ganado, ya no a los pastores. O sea, el Congreso parece un nacimiento. Bueno, hay pastores y pastores. Hay pastores de Belén y hay pastores de otros Y hay sitios. burritos, y hay, claro, vacas, sí. Pero hay pastores estudiados y aprendidos también, porque Sí, pero no son los que abundan, ¿no? No. Cuando uno escucha sus opiniones, digamos que se siente la falta de lectura, ¿no? O de comprensión de lectura. se siente la falta de comprensión de lectura y el aroma de incienso, es cierto. El aroma de incienso, sí, que puede ser mortal. Puede ser nocivo porque obnubila. ¿Kenji sigue siendo tu amigo? Cuando Kenji salió del Parlamento, porque yo he sido muy amigo de Kenji y sí tengo una simpatía grande por Kenji, pero comprenderás que cuando salieron estos videos espantosos, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo he ido a almorzar a esta oficina, a conversar con él, ¿no? Entre intermedios del Pleno, y me alejé porque la prueba estaba ahí, ¿no? De que no se estaba cocinando nada bueno. No he tenido más contacto con Kenji. Quiero decir que el peruano es de memoria flaca y de que nunca debemos olvidar lo que vimos en esos videos. Nunca. Porque en el año 21 pueden renacer muchos fanatismos y pueden renacer muchos liderazgos. Nosotros no tenemos que olvidar nunca lo que vimos en esos mamanis videos. O sea, yo por soltar a mi papá no puedo negociar con un presidente corrupto. Eso no se hace. Y hay que saber diferenciar. Pero a Kenji no le importó. Parece que no. ¿Y ese es el Mamani? motivo. ¿Qué me y ese cuentas es- de Mamani? ¿Qué te voy a contar yo de Mamani, pues? El agente Mamani Vice. No te puedo. Mira el Congreso, del que eres parte. Pero hay personas de gran valía también. Que son los menos. Carla Scheffer, Son los menos. García Belaúnde, Dos. Mulder, Luz Salgado, mis respetos. Hay personas... Estás hablando de tu bancada, pero No, puedes estoy hablar hablando, de todo el Congreso. estoy hablando del Congreso, completo. Ya. Ana María Choquehuanca, mis respetos. Mira cómo te toma tiempo, ¿ah? Van 5. Son 130. En las filas del Marisa Glave. ¿Me vas a decir que Marisa Glave no es una persona capaz y Sí, preparada para ser absolutamente. congresista? Absolutamente ¿Me vas a lo decir es. que Alberto de Belaúnde no es una persona capaz? Francesco, tenemos que terminar Ya, esta agradable terminamos. conversación. Pero hemos dicho cosas positivas del Congreso. Sí. Ha sido difícil, pero sí. Te agradezco. No te vayas porque me tapas la cámara.